¿Qué haría falta para que una enfermera de cuidados intensivos, una profesional con una década y media de experiencia, endurecida por la constante presencia de la muerte, abandonara la unidad más avanzada del Estado, el lugar que llamaba su segundo hogar? La respuesta no está en un error que cometí, en un procedimiento que falló, o en un paciente que perdí por negligencia. La respuesta, que me atormenta en cada noche silenciosa, reside en un paciente que, incluso después de muerto, de que su cuerpo fuera retirado y su cama esterilizada, se negó rotundamente a dejar de llamar. Mi nombre es Laura Evans, y durante 15 años creí que entendía las fronteras entre la vida y la muerte. Yo era la centinela que vigilaba esa frontera, armada con la ciencia, la tecnología y la razón. Pensaba que la muerte era el final del diálogo, el silencio definitivo. Pero una noche, una cama vacía me enseñó una verdad terrible. A veces, el silencio es solo el momento en que alguien más contesta el teléfono. Esta no es una historia sobre los horrores que la medicina enfrenta cada día. Es sobre el horror que comienza cuando la medicina se calla, y un timbre, insistente e inexplicable, empieza a sonar en el vacío. Mi nombre es Laura Evans. Durante exactamente 15 años, mi universo cupo en los límites de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mercy General. Era un mundo aparte, un ecosistema de alta tecnología que pulsaba con una banda sonora constante y espeluznantemente familiar. El pitido rítmico de los monitores cardíacos, el soplo mecánico de los ventiladores, el zumbido bajo y omnipresente de los equipos que mantenían la vida suspendida de un hilo. Yo navegaba en ese ambiente con la fluidez de quien conoce cada corriente y cada arrecife. Era jefa de enfermería del turno de noche, una posición que exigía no solo competencia técnica, sino una especie de armadura emocional. Y la mía era gruesa. Ya lo había visto todo. Accidentes de coche que convertían cuerpos en rompecabezas de carne y hueso. Paros cardíacos fulminantes que robaban padres de familia en medio de una frase. Enfermedades degenerativas que consumían vidas lentamente, día tras día. Para mí, la muerte se había convertido en un evento clínico, una serie de pasos a seguir. Estaba la alarma aguda y continua, la carrera hacia la cama, las maniobras de reanimación. Y cuando todo fallaba, estaba el silencio, la declaración del fallecimiento por parte del médico, los procedimientos post-mortem y, finalmente, la limpieza metódica de una cama para el siguiente cuerpo necesitado, la siguiente vida en juego. Era una rutina, trágica, sí, pero ordenada. Me había vuelto, en cierto modo, inmune al drama, enfocada en el protocolo. Pero de todos los cientos, quizás miles de casos que pasaron por mis manos, hay uno que se niega a ser archivado en mi memoria. Uno que rasgó mi armadura, rompió mis protocolos y me hizo cuestionar la naturaleza misma de la realidad que yo defendía con tanto ahínco. Este es el caso que me atormenta en los momentos de quietud, el que cambió para siempre la manera en que veo una habitación de hospital vacía. Todo comenzó en la noche del 14 de noviembre. Una noche fría, típica de esa época del año, pero tranquila dentro de la UCI. El ritmo era lento. La mayoría de los pacientes estaban estables. El foco de atención, si es que había uno, estaba en la cama 7. Su ocupante era el señor Arthur Miller, un hombre de 82 años, cuyo cuerpo ya se había rendido. Fallo multiorgánico. Un cuadro terminal, sin ninguna esperanza de reversión. Su muerte no era una cuestión de sí, sino de cuándo. Llevaba con nosotros 3 semanas, un tiempo largo para un paciente en su condición, y en todo ese periodo fue lo que llamamos un paciente sereno. Pocas palabras, ningún familiar presente en las últimas semanas, solo la resignación silenciosa de quien sabe que el viaje está llegando a su fin. Su muerte, cuando llegó, fue tan pacífica como su estancia. Sucedió poco después de la medianoche. Yo estaba junto a la cama, verificando su vía, cuando lo vi dar un último suspiro, casi imperceptible. El sonido continuo y agudo del monitor cardíaco llenó el aire, pero no hubo carreras, no hubo drama. Fue simplemente el final. Llamé al médico de guardia, quien constató el fallecimiento. Yo y mi colega más joven, Chloe, iniciamos los procedimientos de rutina. Era una buena enfermera, competente, pero todavía tenía en los ojos ese brillo de quien no ha sido completamente consumida por el cinismo de la profesión. A ella todavía le afectaban las cosas. Juntas, retiramos las vías,
los tubos. Preparamos el cuerpo con el respeto que la situación exigía. En menos de una hora, el cuerpo del señor Miller fue llevado a la morgue y la cama 7 estaba vacía. El equipo de limpieza hizo su trabajo con la eficiencia de siempre y pronto la cama estaba impecable, con sábanas blancas perfectamente estiradas, esperando al próximo paciente. Para mí, era el fin de otro turno tranquilo, el cierre clínico de una vida más. Estaba en la estación de enfermería, actualizando historiales, alrededor de las 2 de la mañana. El silencio de la unidad solo era roto por el zumbido de los equipos y el teclear suave de los ordenadores. Fue entonces cuando la luz amarilla del panel de llamadas se encendió, acompañada de un bip suave y discreto. Cama 7. Miré el panel, fruncí el ceño. Chloe, sentada a mi lado, también lo vio. ¿La cama 7? Preguntó, con la voz cargada de confusión. Debe ser un fallo del sistema nuevo, comenté, sin darle mucha importancia. El hospital había actualizado todo el sistema de llamadas recientemente, y era de esperar que hubiera fallos. Extendí la mano y apreté el botón en el panel central para cancelar la llamada. La luz se apagó. Volví a mi trabajo, pero la imagen de la cama vacía y arreglada no se me iba de la cabeza. Pasaron 10 minutos. La normalidad de la madrugada se había reinstalado. Estaba terminando de redactar un informe, con la mente centrada en los términos técnicos, en los datos vitales, en la burocracia que rodea la vida y la muerte. Entonces, el mismo bip suave. La misma luz amarilla parpadeando en el panel. Cama 7. Esta vez, un sutil escalofrío recorrió mi espalda. ¿Otra vez?, susurró Chloe, y pude ver en sus ojos que la explicación de un simple fallo ya empezaba a perder fuerza. Voy a ver, dije, más para tranquilizarme a mí misma que para informar. Me levanté, mis sandalias de goma haciendo un sonido ahogado en el suelo pulido. Caminé por el pasillo, pasando por otras camas donde los pacientes dormían, sedados o inconscientes, con máquinas respirando por ellos. La UCI por la noche tiene una atmósfera casi sagrada, un lugar donde la vida se mantiene por un esfuerzo colectivo de la ciencia. Llegué a la puerta de la habitación 7. Estaba exactamente como la habíamos dejado, vacía, silenciosa, el aire con un fuerte olor a desinfectante. Las sábanas blancas y estiradas parecían intocadas bajo la luz tenue. Me acerqué a la pared junto a la cabecera y examiné el botón de llamada. Era una pieza simple de plástico rojo, empotrada en la pared. Estaba en su posición normal. No estaba presionado, ni parecía dañado. Lo presioné una vez, escuchando el clic. La luz correspondiente se encendió en el panel dentro de la habitación. Cancelé la llamada allí mismo. Me quedé parada un instante, escuchando. Nada. Solo el zumbido distante de la unidad. Respiré hondo, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás una pequeña oscilación en la corriente eléctrica, un cortocircuito momentáneo. Era improbable, pero todavía estaba en el campo de lo posible. Regresé a mi mesa, proyectando una calma que no sentía. No vi nada, debe ser algún fallo eléctrico, le informé a Chloe, que solo asintió, pero no parecía convencida. La madrugada avanzaba, lenta y pesada. Cada pequeño sonido en la unidad parecía amplificado. A las 2:45, la llamada vino de nuevo, y luego a las 3. Cada vez, el mismo ritual, la luz amarilla, el bip suave, y mi caminata hacia una habitación perfectamente vacía. Cada vez, la sensación de extrañeza se profundizaba, transformándose en una ansiedad palpable. Chloe ya no ocultaba su nerviosismo. «Laura, esto no es normal. Me está dando escalofríos. Voy a llamar a mantenimiento. No aguanto más mirar esa luz». Estuve de acuerdo. La lógica y la razón exigían que agotaras todas las posibilidades técnicas antes de permitir que la imaginación tomara el control. Llamé a la extensión de mantenimiento y reporté el problema. 20 minutos después, apareció George. Era el técnico de guardia, un hombre de unos 50 años, con una expresión permanentemente cansada y un escepticismo que rivalizaba con el mío. Para George, todo problema tenía una explicación física, un cable suelto, una placa quemada, un error de software. Lo sobrenatural no existía en su vocabulario. Escuchó nuestro relato con un aire de hastío,
como si le estuviéramos haciendo perder el tiempo con fantasías de enfermeras impresionables. Probablemente sea solo un mal contacto en el panel, refunfuñó, cogiendo su caja de herramientas. Fue a la habitación 7 y lo seguimos, observándolo trabajar. Desmontó la placa del botón de llamada, examinó los cables con una linterna. Probó el voltaje con un multímetro. Fue a la estación de enfermería, abrió el panel central, verificó las conexiones, los relés. Fue metódico, minucioso. Después de casi media hora de pruebas, se giró hacia nosotras, limpiándose las manos en un trapo. «No hay absolutamente nada de malo aquí», declaró, con la certeza de un juez dictando una sentencia. «El sistema funciona perfectamente. El botón no está en corto, el cableado está intacto, el panel responde como debería. Tal vez sea una sobrecarga en la red del hospital, alguna interferencia». Para demostrar su punto, y quizás para zanjar lo que él claramente consideraba una tontería, tomó una medida drástica. «¿Quieren ver? Voy a resolver esto de una vez por todas». Volvió a la habitación, tomó unos alicates y con un movimiento rápido, desconectó los cables que unían el botón al sistema. Los sacó de la pared, dejando las puntas de cobre expuestas y separadas. «Listo», dijo, con una sonrisa de superioridad. «Ahora es físicamente imposible que se haga una llamada desde esta habitación. El circuito está abierto. Problema resuelto». Guardó sus herramientas y se fue, dejando tras de sí un pesado silencio. Un silencio que duró exactamente 5 minutos. Yo estaba de pie, mirando el panel de llamadas, casi como si lo desafiara. Y entonces, sucedió. Sin sonido alguno esta vez, ya que el bip provenía del botón ahora desconectado, pero la luz amarilla de la cama 7 comenzó a parpadear. Lenta, constante, silenciosa. Un pulso luminoso en el panel central, viniendo de un circuito que ya no existía. Chloe soltó un pequeño grito ahogado y se llevó la mano a la boca. Sus ojos estaban desorbitados de pavor. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todas mis explicaciones, todas mis teorías racionales, se derrumbaron en ese instante. La sobrecarga en la red, el mal contacto, el fallo eléctrico. Todo se convirtió en polvo ante aquella luz insistente e imposible. La llamada ya no era un fallo en el sistema, era un fantasma en la máquina. La atmósfera en la UCI cambió por completo. El miedo, antes una sospecha susurrada, ahora era una presencia densa en el aire. Las otras 2 enfermeras del turno, que hasta entonces habían observado la situación con una curiosidad distante, ahora nos miraban con una mezcla de asombro y temor. Nadie más se atrevía a pasar cerca del pasillo que llevaba a la habitación 7. Fue entonces cuando la cosa empeoró. La llamada silenciosa continuaba, la luz parpadeando a intervalos irregulares. A veces, cada 5 minutos, a veces cada 10. Era una centinela luminosa, un recordatorio constante de lo inexplicable. Cerca de las 3:30 de la mañana, necesitaba coger material del almacén, que estaba al final del pasillo, más allá de la habitación 7. Intenté ignorarlo, intenté parecer profesional, pero mi cuerpo estaba tenso. Al pasar por la puerta abierta de la habitación, dudé. Y fue en ese momento cuando lo oí. Un sonido bajo, casi imperceptible, que venía de dentro de la habitación vacía. El suave susurro de las sábanas. Era un sonido inconfundible para cualquier enfermero. El sonido de un paciente acomodándose en la cama, buscando una posición más cómoda. Me congelé. Mi corazón se disparó, latiendo con fuerza contra mis costillas. Me quedé completamente inmóvil, aguzando el oído, rezando para que hubiera sido mi imaginación, un eco de otra habitación, cualquier cosa. Pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. El sonido había cesado. Di un paso atrás, asomándome a la habitación. La cama estaba allí, vacía, las sábanas lisas e intactas, exactamente como el equipo de limpieza las había dejado horas antes. No había corriente de aire, ninguna ventana abierta. Nada. Estaba empezando a cuestionar seriamente mi propia cordura. 15 años de turnos de noche, de estrés, de privación de sueño. Tal vez finalmente me estaba pasando factura. El escepticismo de Chloe, ahora completamente evaporado y reemplazado por puro miedo, había sido el espejo de mi propia formación, de mi creencia en la ciencia y en la lógica.
Pero lo que estaba sucediendo allí, esa noche, en esa UCI, desafiaba todo lo que yo conocía. La llamada silenciosa seguía parpadeando en el panel, y ahora estaban los sonidos. Me sentía atrapada en una pesadilla, una donde las reglas de mi mundo ya no se aplicaban. Decidí sumergirme en el trabajo como una forma de escape. Fui a revisar a los otros pacientes con una atención redoblada, ajustando dosis de medicación, comprobando monitores, centrándome en los problemas concretos, palpables, que sabía cómo resolver. Pero en cada cama que visitaba, la imagen de esa luz amarilla parpadeando estaba grabada en mi retina. Me encontraba mirando los rostros dormidos de mis pacientes y preguntándome qué les esperaba al otro lado. El señor Miller había sido un hombre callado. En su historial constaba que era viudo desde hacía muchos años y no tenía hijos. Las pocas visitas que recibió al principio de su ingreso fueron de un sobrino que vivía en otra ciudad y al que no veía desde hacía semanas. Era, en esencia, un hombre solo. ¿Por qué él? ¿Por qué su cama? ¿Qué había de tan especial en él? Empecé a repasar mentalmente cada interacción que tuve con él. Fueron pocas. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era con una voz débil, pidiendo agua o ayuda para girarse. No había nada, absolutamente nada, que pudiera indicar algo fuera de lo común. Mi mente, desesperada por un ancla racional, comenzó a formular teorías cada vez más absurdas. ¿Estática acumulada en el colchón? ¿Algún tipo de interferencia de radiofrecuencia de un equipo nuevo? Me estaba aferrando a hilos de lógica en un océano de irracionalidad. Chloe, por otro lado, ya había aceptado la naturaleza del fenómeno. «Es él, Laura. Es su alma. No se ha ido», me susurró, mientras nos encontrábamos cerca del mostrador de medicamentos. «Chloe, no digas eso. Las almas no activan paneles de llamada», respondí, mi voz más áspera de lo que pretendía. Pero mis palabras sonaron huecas incluso para mí. Estaba defendiendo una fortaleza que ya había sido invadida. La determinación en mi rostro era una máscara para el miedo creciente que se instalaba en mi corazón. Necesitaba entender, necesitaba una respuesta. Y sabía, con una certeza aterradora, que la respuesta no estaba en ningún manual de medicina o diagrama eléctrico. Estaba allí, en esa habitación vacía, y tendría que entrar allí de nuevo. La llamada silenciosa continuó, una tortura visual que se extendió durante la siguiente hora. Cada parpadeo de esa luz amarilla era un golpe a mi cordura, un recordatorio de mi impotencia. La tensión en la unidad era casi insoportable. Los otros miembros del equipo trabajaban en un silencio tenso, lanzando miradas furtivas al panel, y a mí, la jefa de enfermería que no tenía respuestas. Cerca de las 4 de la mañana, el final de mi turno se acercaba, pero la idea de irme a casa y dejar ese misterio sin resolver era impensable. No podría dormir. Aquello me consumiría. Fue entonces cuando un impulso, una fuerza que no puedo nombrar ni explicar, se apoderó de mí. No era valentía, era necesidad. Necesitaba una confrontación final con esa habitación, con ese fenómeno. Era mi último intento de encontrar una pieza fuera de lugar, un detalle olvidado, cualquier cosa que pudiera devolver el mundo a sus ejes. «Voy a revisar la habitación una última vez», anuncié, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Chloe me miró con pavor. «No vayas sola», pidió. Pero necesitaba hacerlo. Aquello era entre yo y lo que fuera que estuviera allí. Al acercarme a la habitación, noté el cambio de temperatura. El pasillo de la UCI se mantenía a un frío clínico constante, pero al cruzar el umbral de la puerta de la cama 7, me envolvió un frío diferente. Era un frío profundo, anormal, que parecía emanar de las propias paredes, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Ignoré el escalofrío que recorrió mi cuerpo y entré. La luz amarilla en el panel de la estación de enfermería continuaba su parpadeo mudo y sentía como si estuviera bajo observación. Mis ojos recorrieron la habitación, la cama, el soporte de suero vacío, el monitor apagado en la pared. Todo en su sitio. Por puro hábito profesional, un gesto automático para calmar los nervios, me acerqué a la cama para rehacerla, para alisar las sábanas que ya estaban perfectamente lisas. Pasé la mano sobre la sábana bajera, estirándola firmemente, y fue cuando lo sentí. Algo pequeño, rectangular y rígido bajo el grosor del colchón.
Mi corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, levanté la esquina del pesado colchón hospitalario. Y allí estaba. Un pequeño objeto de plástico, del tamaño de una tarjeta de crédito. Era una fotografía antigua, de esas con los colores ya desvaídos por el tiempo, protegida por una funda de plástico gastada y amarillenta. La cogí. La imagen mostraba al señor Miller, décadas más joven, quizás con 30 y pocos años. Estaba sonriendo, una sonrisa amplia y genuina, y a su lado, abrazada a él, había una mujer igualmente sonriente, con los ojos brillando de felicidad. Parecían inmensamente felices. Giré la fotografía. En el reverso, con una caligrafía femenina y un poco temblorosa por la edad, había una corta frase escrita a bolígrafo. Mi amor, te estaré esperando. Cuando estés listo, solo tienes que llamar. El aire fue arrancado de mis pulmones. La comprensión no vino como un pensamiento, sino como un shock eléctrico, una revelación que reconfiguró toda la noche en una fracción de segundo. La llamada. No era el señor Miller quien estaba pidiendo ayuda. La llamada no venía de él. Era para él. La luz en el panel no era la petición de una enfermera. Era alguien del otro lado, pacientemente tocando el timbre, esperando que él finalmente respondiera. Era la mujer de la foto, su esposa, esperando. En ese exacto instante, en el momento en que mis dedos sostenían la fotografía y mi cerebro procesaba la verdad imposible, la luz de la cama 7 en el panel de la estación de enfermería, que antes parpadeaba lentamente, comenzó a parpadear con una velocidad frenética, desesperada. Y entonces, el caos. Simultáneamente, todos los monitores dentro de la habitación vacía, que estaban en modo de espera, con las pantallas oscuras, se dispararon en alarma máxima. El monitor cardíaco, el oxímetro, el medidor de presión, todos cobraron vida, mostrando la misma señal, una línea recta. Un código de paro cardíaco para un paciente que no existía. El sonido agudo y penetrante de las alarmas de línea plana resonó por la silenciosa UCI, un grito electrónico venido de la nada, de una habitación vacía, convergiendo en un punto donde no había nadie. El frío en la habitación se intensificó hasta un punto en que podía ver el vaho de mi propia respiración. Estaba paralizada, sosteniendo la fotografía, presenciando un evento que desafiaba todas las leyes de la física y la biología. No estaba en peligro físico, pero sentía un terror filosófico, el vértigo de estar espiando por una rendija en una puerta que nunca debió ser abierta. Estaba en medio de una despedida, un tránsito final, un evento que mi ciencia no podía medir, solo observar, aterrorizada. Tan súbitamente como comenzó, todo se detuvo. Las alarmas se silenciaron al unísono, sumergiendo la UCI en un silencio profundo y pesado, más ensordecedor que el ruido que lo precedió. La luz frenética del panel de la cama 7 se apagó, y, esta vez, no se encendió más. El frío anormal en la habitación se disipó, como una niebla que se levanta, y la temperatura volvió a ser la del ambiente clínico y estéril de siempre. Todo había terminado. Miré la fotografía en mi mano, y luego, la cama vacía. La llamada había sido, finalmente, atendida. Salí de la habitación en un estado de trance. Chloe y las otras enfermeras estaban apiñadas cerca de la estación de enfermería, sus rostros pálidos como la cera. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado?, balbuceó Chloe con los ojos fijos en mí. No pude responder. Solo abrí la mano y les mostré la fotografía. No era necesaria ninguna explicación. El evento fue tan extraño, tan imposible de registrar en un informe oficial, que simplemente fue ignorado. Al día siguiente, la administración del hospital atribuyó el disparo de las alarmas a un fallo catastrófico y simultáneo de los sistemas de monitorización de la habitación 7, culpando a la misma red eléctrica que George había mencionado. Los equipos fueron enviados para su análisis, volvieron con un informe no concluyente, y la vida en el hospital siguió adelante. El incidente se convirtió en una especie de leyenda urbana susurrada en los pasillos, la historia de la habitación embrujada, pero nadie, excepto yo, y quizás Chloe, conocía la verdad detrás de esa noche. Aquel caso, sin embargo, rompió algo fundamental dentro de mí. Mi visión del mundo,
construida sobre 15 años de práctica empírica y escepticismo profesional, se derrumbó. La muerte, para mí, dejó de ser un punto y final clínico. Se transformó en una coma, una transición, una puerta que yo había presenciado cómo se abría. La UCI, ese bastión de la tecnología y la precisión científica, de repente me pareció un lugar increíblemente ingenuo, un ambiente que se ocupaba de remendar el envoltorio físico mientras ignoraba por completo la verdadera naturaleza del viaje que estaba tratando de posponer. Intenté trabajar la semana siguiente, pero era imposible. Ya no podía mirar los monitores y ver solo datos. Veía umbrales. Cada alarma que sonaba me provocaba un escalofrío. Miraba a mis pacientes terminales, sus rostros serenos o contraídos por el dolor, y no podía evitar preguntarme: ¿quién te está esperando? ¿Quién está al otro lado, pacientemente, tocando el timbre? La línea recta en un monitor cardíaco ya no era el fin de la vida, sino quizás el comienzo de otra conversación. Ya no podía ser la enfermera que apaga una alarma, constata un fallecimiento y limpia una cama para el siguiente. Cada cama vacía ahora contenía un eco, una posibilidad que me aterrorizaba y me maravillaba al mismo tiempo. La certeza que me guiaba, la roca sobre la que se construyó mi carrera, se había convertido en arenas movedizas. Una semana después de la noche del 14 de noviembre, pedí mi traslado de la unidad de cuidados intensivos. Necesité un tiempo apartada y luego fui a trabajar al ala de pediatría. Necesitaba el ruido de la vida, los lloros y las risas de los niños, para acallar el sonido de aquel silencio y de aquel timbre. Dejé atrás el mundo de la alta tecnología y la certeza científica, cambiándolo por la incertidumbre sobrecogedora de que, cuando nuestros equipos más avanzados se callan, conversaciones mucho más antiguas y profundas pueden finalmente comenzar. Lo que sucedió esa noche resolvió el misterio de la llamada, pero me dejó con una pregunta infinitamente mayor y sin respuesta. ¿Qué, de hecho, nos espera cuando el corazón deja de latir? La ciencia me dio una respuesta, pero la experiencia me dio otra, completamente diferente. Nunca intenté saber más sobre el señor Miller o su esposa. Sentí que sería una violación, una invasión en un momento que se me permitió presenciar por accidente. Guardé la fotografía. Está en una caja con mis pertenencias más importantes de aquella época. A veces, en noches de insomnio, la cojo y miro a esa pareja sonriente. Pienso en la devoción, en el amor que fue lo suficientemente fuerte como para trascender la muerte y manifestarse como un pulso eléctrico en un panel de hospital. Pienso en la paciencia de ella, esperándolo, y pienso en cómo él finalmente respondió. A día de hoy no sabría decir si lo que vi fue real, una manifestación genuina del más allá, o si la presión constante del trabajo y el duelo diario finalmente me llevaron a un punto de ruptura, creando una alucinación compartida y compleja. Pero, sinceramente, la explicación ya no importa. Lo que importa es la transformación. Aquella llamada me cambió para siempre. Me enseñó una humildad que no conocía, una reverencia ante el misterio que rodea nuestra breve existencia. Y cada vez, sin excepción, que oigo el suave sonido de un timbre de hospital, siento un escalofrío en la nuca y mi corazón se para por una fracción de segundo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías buscado una explicación lógica hasta el final? ¿O habrías aceptado lo imposible? ¿Crees que, a veces, cuando estamos en nuestro momento más vulnerable, podemos recibir llamadas del otro lado?